Hola, me da mucho gusto volver a saludarte. En esta ocasión vamos a analizar algunos esquemas que nos ayudarán a dar comentarios para el artículo El Rey del Norte en el tiempo del fin. Cuando ponemos todo de manera visual, cuando ponemos todo de manera esquematizada, es más fácil que las ideas en nuestra mente estén ordenadas y que podamos expresarnos. Entonces, este sistema, pues, lo hemos usado anteriormente en otros videos y me gustaría nuevamente ahora retomar con este artículo número 19, El Rey del Norte en el tiempo del fin. En este vamos a estar analizando la profecía de Daniel, capítulo 11. Vamos a comenzar con el párrafo 1. La pregunta es, ¿qué nos ayudan a saber las profecías de la Biblia? ¿Qué nos ayudan a saber las profecías de la Biblia? Bueno, la respuesta sería que las profecías nos ayudan a entender sucesos que nos afectarán pronto. En el caso de la profecía que en esta ocasión vamos a estudiar, es la de Daniel, capítulo 11, la que tiene que ver con el rey del norte y el rey del sur. Es un conflicto o lucha entre estos dos reyes. Sin duda, estudiar esta profecía nos vamos a dar cuenta que estos sucesos nos van a afectar pronto, pero también nos fortalecerán la fe para lo que todavía está por cumplirse. Hablando del párrafo 2, la pregunta es, según lo indica Génesis 3:15, así como Apocalipsis 11:7, 12:17, ¿qué debemos tener en cuenta al estudiar la profecía de Daniel? Bueno, estos tres textos aquí están: Génesis 3:15, Apocalipsis 11:7, Apocalipsis 12:17. Nos habla de cómo Satanás, el diablo, utiliza su sistema para atacar al pueblo de Dios. Por ejemplo, Génesis 3:15 nos habla de la descendencia de la serpiente, que son todos los que imitan a Satanás, el diablo. Apocalipsis 11:7 nos muestra que la bestia salvaje ataca a los siervos de Dios, a dos testigos, ¿verdad? Representados por dos testigos. ¿Quién es esta bestia salvaje? Bueno, ojo, esta bestia salvaje, si nosotros investigamos, por ejemplo, auxiliándonos del libro Apocalipsis, en la página 167, se entiende que es esa bestia salvaje que representa el sistema político de Satanás. Esa bestia salvaje que sale del mar. Es la bestia salvaje de Apocalipsis capítulo 13. Representa todo el sistema político de Satanás. Y hablando de Apocalipsis 12:17, vemos que el dragón mismo se encarga de hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Es decir, contra los siervos ungidos de Jehová. Entonces, podemos ver cómo todos los elementos que usa Satanás, el diablo, siempre son para atacar el pueblo de Dios. De esta manera, podemos entender que la profecía que hoy vamos a estudiar se refiere a gobiernos que han tenido una influencia directa sobre el pueblo de Dios. Ahora, para entender el párrafo 3, la pregunta dice, ¿qué estudiaremos en este artículo y en el siguiente? Bueno, en este artículo y en el siguiente vamos a analizar, primero en este artículo, en el artículo 19, Daniel 11 del 25 al 39. Y vamos a estar analizando los años 1870 a 1991. ¿Quién fue el rey del norte y quién fue el rey del sur? Y en cuanto al artículo número 20, vamos a estar analizando Daniel 11:40 a 12:1 y vamos a analizar los años 1991 en adelante. ¿Cómo se cumple esta profecía entre 1991 hasta Armagedón? Pero eso será el siguiente artículo. Pasando al siguiente subtítulo, ¿cómo saber quiénes son el rey del norte y el rey del sur? La pregunta del párrafo 4 dice, ¿qué tres puntos nos ayudan a saber quiénes son el rey del norte y el rey del sur? Bueno, estos tres puntos aquí los tenemos en verde.
Primero, para saber quiénes son el rey del norte y el rey del sur tenemos 3 puntos. Estos reyes influyen en el pueblo de Jehová. También, por su manera como tratan al pueblo de Jehová, se ve que odian al Dios verdadero y ellos también luchan entre sí. Esos son los 3 puntos para que nosotros entendamos quién es el rey del norte y el rey del sur. Esa es la respuesta. Ahora, para que nosotros entendamos quién es el pueblo de Jehová, es necesario que analicemos un poquito el tiempo. Ahora, para entender quién es el pueblo de Dios, podemos ver que antes del Pentecostés de 33 era común, se trataba del Israel natural, es decir, del Israel que era descendiente de Jacob, de las tribus de Israel. Ese era el pueblo de Dios. Y el rey del norte se ubicaba pues al norte y el rey del sur se ubicaba al sur. Era su ubicación geográfica literal. Pero a partir del Pentecostés del 33 era común, se escoge a una nueva nación, como vemos en Hechos 2:1 al 4. A la nación que ahora se le llama el Israel espiritual o el Israel de Dios, que está conformado por los seguidores ungidos de Jesús. Por lo tanto, podemos entender, ¿verdad?, que el pueblo de Dios antes del Pentecostés de 33 era común, era la nación de Israel, la nación literal. Pero a partir del Pentecostés de 33 era común, ahora estamos hablando de los seguidores de Jesús. Pasemos ahora al párrafo 5. La pregunta es, ¿hubo un rey del norte y un rey del sur entre el siglo II y finales del siglo XIX? Explique. Bueno, aquí hicimos una pequeña línea del tiempo. No hubo un rey del norte ni un rey del sur. ¿Por qué? Porque desde el siglo II hasta el siglo XIX no hubo un pueblo organizado de Dios, cumpliéndose la profecía de Mateo capítulo 13, donde la mala hierba crece y no puede notarse el trigo, sino hasta el siglo XIX, que es nuevamente cuando puede verse el trigo. ¿Qué quiere decir? Que desde el siglo II hasta el siglo XIX no hubo un pueblo de Dios organizado. Y lo que antes creíamos que sí hubo un rey del norte o un rey del sur en ese tiempo, no lo hubo. Entonces Aureliano y Zenobia, que eran el rey del norte o el rey del sur, que así se pensaba, no lo son. El rey del norte y el rey del sur aparecería hasta el siglo XIX. Hasta finales del siglo XIX, cuando nuevamente hubiera un pueblo de Dios organizado. Ahora pasemos al párrafo 6. ¿Qué podemos decir del párrafo 6? Bueno, dice la pregunta: ¿cuándo y cómo fue posible saber de nuevo cuál era el pueblo de Dios? Bueno, esto fue en 1870, cuando Charles Russell y compañeros comenzaron a estudiar la Biblia. A partir de entonces, nuevamente hubo un pueblo de Dios organizado. Ellos cumplieron la profecía del mensajero de Malaquías 3:1 y pues prepara el camino para que se establezca el reino en 1914. Como ya había pueblo de Dios organizado nuevamente, podemos entender que ya habría pronto entonces un rey del norte y un rey del sur, porque ahora sí tendría a quien atacar el rey del norte y el rey del sur. Eso fue lo que no mencionamos, ¿verdad?, en el párrafo 5. No podía haber rey del norte antes. ¿Por qué? Pues porque no había pueblo de Dios a quien atacara. No podía haber ni rey del norte ni rey del sur antes de esta fecha. Pero a partir de esta fecha ya hubo pueblo de Dios organizado. Todos estos datos que te estoy mencionando obviamente son para explicar estos esquemas, ¿verdad? Pero la respuesta en sí la podemos extraer y es muy sencilla. ¿Cuándo y cómo fue posible saber de nuevo cuál era el pueblo de Dios? A partir de 1870. ¿Cómo? Cuando Charles Russell y compañeros comienzan a estudiar la Biblia y forman el pueblo de Dios organizado.
Muy bien, ahora pasamos al párrafo 7. Dice la pregunta: ¿quién fue el rey del sur hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial? Bueno, según se analiza en este párrafo, fue Gran Bretaña, porque en 1870 ya estaba colocada como una potencia. ¿Y qué había ocurrido? Cumpliendo también la profecía de Daniel 7, 7 y 8, esta Gran Bretaña era como un cuerno que había derrotado a otros 3 cuernos. Era Francia, España y Países Bajos los países que derrotó Gran Bretaña en todos los sentidos. Y también podemos decir que para este tiempo Estados Unidos de América ya se empezaba a distinguir como una potencia económica dominante y comenzó una alianza con Gran Bretaña. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuándo? O más bien, ¿quién fue el rey del sur hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial? Pues desde 1870 se colocó Gran Bretaña y así entró a la Primera Guerra Mundial en el papel del rey del sur. Ahora vamos a pasar a este esquema, que es el del párrafo 8. ¿Quién ha sido el rey del sur a lo largo de los últimos días? Bueno, podemos analizar aquí que hay una alianza militar en la Primera Guerra Mundial. Si ustedes ven el gráfico de su revista, esto corresponde al año 1917, cuando Gran Bretaña y Estados Unidos comienzan a funcionar en una alianza militar en la Primera Guerra Mundial, cumpliendo así lo que dice Daniel 11:25. Es entonces cuando Gran Bretaña y lo que era su antigua colonia Estados Unidos reúnen un ejército inmensamente grande y poderoso. Este año de 1917 ustedes lo pueden ver en el gráfico, que es cuando se cumplen también otras profecías. Entre ellas, por ejemplo, esta de esta ilustración, ¿sí? Si ustedes lo ven en su gráfico, pueden ver cómo la séptima cabeza de la bestia salvaje, que es el sistema político de Satanás, esta séptima cabeza recibe una herida, que es cuando Gran Bretaña sufre muchas pérdidas en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la alianza con Estados Unidos de América hace que salgan adelante como potencia en una alianza militar, Gran Bretaña y Estados Unidos de manera conjunta. ¿Okay? Por eso es que en el gráfico aparece este asunto, que también nosotros podemos analizar si usted quiere saber más sobre esta información en el libro Apocalipsis, páginas 190 y 191. Ahí viene sobre este asunto de la herida y la recuperación de la séptima cabeza, que es Gran Bretaña y Estados Unidos. Ahora, si nosotros queremos ver el gráfico que dice la potencia mundial de Gran Bretaña y Estados Unidos en las profecías bíblicas, ahí podemos ver que se cumplen algunas profecías. Por ejemplo, la de Daniel 2:41 a 43, los pies de barro y hierro corresponden también a esta potencia de Gran Bretaña y Estados Unidos. También la que ya habíamos analizado del cuerno de Daniel 7, 7 al 8. La de la séptima cabeza de la bestia salvaje de Apocalipsis 13:1. Esta séptima cabeza que en algún momento es herida, pero se recupera en el año de 1917. Y esta bestia de 2 cuernos de Apocalipsis 13, 11 a 15. Esta le da aliento y vida a la bestia salvaje color escarlata. Es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña le dan aliento a la Organización de las Naciones Unidas. Y el falso profeta de Apocalipsis 19, 20. Todas estas profecías o elementos de profecía se cumplen en esta
potencia mundial de Gran Bretaña y Estados Unidos. Avancemos ahora a reaparece el rey del norte. En el párrafo 9, la pregunta dice, ¿cuándo reapareció el rey del norte? Bueno, apareció en 1871. El rey del norte reaparece y es Alemania. Esto sucede cuando el emperador Guillermo I nombra a Bismarck su canciller. Esta potencia de Alemania ya había extendido su territorio hacia el Pacífico y hacia África. La pregunta B dice, ¿cómo se cumplieron las palabras de Daniel 11:25? Bueno, ¿cómo se cumplieron estas palabras de que Alemania llegaría a ser una gran potencia? Bueno, 11:25 de Daniel nos dice que tendría un gran ejército, y esto se cumplió porque Alemania precisamente reunió un gran ejército muy poderoso, entre ellos la segunda marina más grande del mundo. De esta manera nosotros podemos entender que se cumplió esta profecía de Daniel 11:25. El rey del norte toma su posición y es Alemania en 1871, y de esta manera entra a la Primera Guerra Mundial en su posición de rey del norte. Ahora, párrafo 10. ¿Cómo se cumplió Daniel 11:25, parte B y 26? Bueno, hablando del rey del norte, Alemania, este texto dice que los que consumen sus manjares lo harán caer. Esto se cumplió cuando los generales y asesores del Kaiser hicieron 3 cosas en contra de su propio imperio. Primero, retiraron su apoyo, además revelaron información confidencial en la guerra y obligaron también al Kaiser a que dejara su puesto, a abdicar. También ese texto dice que su ejército, es decir, el del rey del norte, sería arrasado. ¿Esto cómo se cumplió? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió la batalla y su ejército fue derrotado. De manera que Alemania quedó como el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial. De esta manera se cumple Daniel 11:25, parte B y 26. Pasemos al párrafo 11. La pregunta dice, tal como se predijo en Daniel 11:27 a 30, ¿qué hicieron el rey del norte y el rey del sur? Bueno, este texto dice que se sentarán en una mesa diciéndose mentiras. Y esto ocurrió cuando Gran Bretaña y Alemania se deseaban supuestamente paz. Pero esto en realidad no era verdad, porque en 1914 entraron en guerra. Si ustedes investigan un poco más, les dejo aquí la página del libro Las Profecías de Daniel, página 259. Se dan más detalles de qué ocurrió en cuanto a este punto, que Gran Bretaña y Alemania en realidad hacían incluso como tipo convenciones de paz, pero pues no era cierto, era una mentira. Y también, ¿cómo se cumplió de que el rey del norte acumularía riquezas? Bueno, era la segunda potencia económica mayor del mundo en ese momento. Tenía la mayor economía del mundo, el segundo puesto. Pero aún así sería derrotada, como dice Daniel 11, 29 y 30. Esto es lo que entendemos entonces en cuanto al párrafo 11. Estos 2 puntos. Pasamos al párrafo 12. Los reyes luchan contra el pueblo de Dios. ¿Qué hicieron durante la Primera Guerra Mundial el rey del norte y el rey del sur? Bueno, podemos ver que el rey del norte, Alemania, tuvo una persecución enconada contra el pueblo de Dios. Lo mismo el rey del sur, Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Cómo atacaron al pueblo de Dios? Bueno, en cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 11, 7 a 10, se encarceló a los que dirigen la obra. Como usted puede ver en el gráfico de su revista, en el año 1918. Esta profecía de Apocalipsis 11, 7 a 10 se analiza en la guía de actividades de diciembre de
el año 2019. Si usted la quiere analizar más a profundidad, es la guía de actividades de diciembre del 2019. Por el momento, pues entendemos que este fue el ataque en plena Primera Guerra Mundial por parte del Rey del Norte y del Rey del Sur en contra del pueblo de Dios. Hablando del párrafo 13, la pregunta es, ¿qué hizo el Rey del Norte en la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, podemos ver que el Rey del Norte, es decir, Alemania, prohibió la obra del reino de Dios, del pueblo de Dios, perdón. También mató a cientos de los siervos de Dios, los envió a campos de concentración, a muchos. Ustedes pueden ver en su gráfico de la revista que fueron alrededor de 11,000 que fueron enviados a este tipo de cautiverio. También se puede decir, de acuerdo a la profecía de Daniel 11:30 y 31, que profanaron el santuario y quitaron el rasgo constante en Alemania. ¿A qué se refiere eso? A que se prohibió la predicación. Incluso su líder dijo que exterminaría al pueblo de Dios en Alemania. Este tipo de ataques se recibieron por parte del Rey del Norte. ¿Qué podemos decir ahora del subtítulo ¿Surge un nuevo Rey del Norte? Bueno, dice la pregunta del párrafo 14. ¿Quién asumió el papel del Rey del Norte después de la Segunda Guerra y cómo lo sabemos? Bueno, en 1945, ya sabemos, el gran perdedor también fue Alemania. Ahí entonces deja su papel como Rey del Norte. Surgiría uno nuevo, que es la Unión Soviética, quien tomó el control de los territorios que le había quitado a Alemania. Y nuevamente, en su papel del Rey del Norte, ahora inicia un ataque feroz al pueblo de Dios, quien quiso obedecer a Dios antes que su obediencia al Estado. Pasemos al párrafo 15. Aquí en el párrafo 15 veremos la pregunta. ¿Qué hizo el Rey del Norte después de que terminó la Segunda Guerra Mundial? Bueno, lo que podemos ver que hizo es que la Unión Soviética atacó nuevamente al pueblo de Dios, prohibiendo la predicación y enviando a miles de siervos de Dios al destierro. Y como podemos ver en el gráfico de la revista, aquí los llevaron a Siberia. Ese fue el destierro al que fueron sujetos muchos siervos de Jehová de la Unión Soviética. Y pues sabemos que hay un video, ¿verdad? Un DVD que quizá algunos tengan, que se llama Los Testigos de Jehová y la Unión Soviética. Ahí podemos nosotros ver más detalles de este ataque que fue contra el pueblo de Dios después de la Segunda Guerra, entre también la década de 1950. Párrafo 16. ¿Cómo cumplió la Unión Soviética las palabras de Daniel 11, 37 a 39? Bueno, el Rey del Norte, es decir, la Unión Soviética, cumple dos frases de este texto principales que son: no respetó al Dios de sus padres. Es decir, este gobierno estaba en contra de las organizaciones religiosas tradicionales, quería quitarles el control. Incluso desde el año 1918 ya se estaba enseñando ateísmo en las escuelas de esta Unión Soviética. De manera que para el año de 1945, cuando se coloca como Rey del Norte, podemos entender qué mentalidad ya tenían las personas en ese lugar. Total ateísmo. Y la parte del texto que dice dio gloria al Dios de las riquezas es que invirtió gran cantidad de dinero con el fin de reforzar su ejército y también obtener armas de tipo nuclear para así aumentar su influencia mundial. Y pues es ahí también donde conocemos que el Rey del Norte y el Rey del Sur entran en una disputa por este asunto de las armas. Lo que conocemos, o muchos saben, que se llamó Guerra Fría.
Bueno, eso es un dato extra. Pregunta 17. ¿Qué es la cosa repugnante y devastadora? Es la ONU. Cumpliendo Daniel 11:31. ¿Quién la crea? Bueno, surge de la unión de estos dos reyes. Curiosamente, ahí sí se unen para efectuar la creación de la ONU. Párrafo 18. ¿Por qué se dice que las naciones son la cosa repugnante y devastadora? Bueno, repugnante porque diciendo que van a lograr la paz mundial, quieren hacer algo que solamente el reino de Dios puede lograr. Y devastadora, ¿por qué? Porque en algún momento en el futuro tomarán un papel muy importante en destruir a la religión falsa. Ahora, ¿qué podemos decir del párrafo 19 y 20? ¿Por qué es bueno conocer toda esta información? Bueno, porque saber que se ha cumplido esta profecía entre 1870 y 1991 nos trae fe para que confiemos en que el resto de la profecía también se va a cumplir. Pero como vimos en el párrafo 14, 15, la nota del párrafo 15, ¿cuándo cayó la Unión Soviética? En 1991. De manera que el papel del rey del norte quedó vacío, pero iba a ser tomado por alguien más. Dice la pregunta B. ¿Qué pregunta responderemos en el siguiente artículo? Precisamente esa. ¿Quién es el rey del norte hoy? Muy bien, así llegamos entonces al final de las respuestas. Vamos ahora a las de repaso, que dice ¿qué tres puntos nos ayudan a saber quiénes son el rey del norte y el rey del sur? Y para ello vamos a regresar al párrafo 4. Ahí está la respuesta. Esos 3 puntos es en que influyen en el pueblo de Jehová, odian al Dios verdadero y luchan entre ellos. Esos son los 3 puntos. La pregunta 2 dice, ¿quiénes fueron el rey del norte y el rey del sur entre 1870 y 1991? Bueno, con este gráfico podemos entenderlo. El rey del sur en 1870 fue Gran Bretaña y en 1917 Estados Unidos realiza una alianza militar y se le une como rey del sur, formando esa potencia de Gran Bretaña y Estados Unidos. Y el rey del norte en 1871 toma su papel Alemania. En 1945 ahora el rey del norte es la Unión Soviética, que cae en 1991. Y veremos en el próximo artículo quién ocupa ahora ese lugar a partir de ese año de 1991. Pues hasta ahí quedamos con este artículo que nos hizo repasar puntos muy importantes de las profecías bíblicas. La sugerencia es que se auxilien mucho del gráfico Reyes Rivales en el Tiempo del Fin, que viene en su revista. También me gustaría dejarles una referencia sobre que explica el punto 5 de su gráfico de los pies de hierro y de barro. Ustedes pueden leer más en el punto 5 de esta revista y en la Atalaya del 2012, 15 de junio, página 16, párrafo 9. Ahí pueden ver más detalles sobre el punto de los pies de barro y de hierro en esa atalaya. La vuelvo a mencionar, Atalaya del 2012, 15 de junio, página 16, párrafo 9. Y así llegamos al final de este video. El objetivo de este video es esquematizar ideas para poder expresarnos de una manera más sencilla y entender también
los asuntos. Es como extraer las ideas principales y plasmarlas de una manera gráfica y entendible, que cuando la consultemos rápidamente sepamos la respuesta. Y bueno, la última pregunta de repaso no la vamos a pasar por alto. Dice, ¿por qué es bueno conocer toda esta información? Porque nos da fe en las profecías bíblicas que se están cumpliendo y en las que están también por cumplirse. Fe y confianza. Y así vamos a tener buena actitud para seguir viendo el siguiente artículo.